portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Hoy tenemos un nuevo episodio que se ha convertido ya en un clásico de nuestro podcast de Jornada Perfecta y que nos lo trae uno de vosotros, uno de los miembros de nuestra comunidad. En este caso hablamos de nuestro compañero y amigo Carlitos, Knights of Sparta, que pasa por ser uno de los managers clásicos de este tipo de macroligas que se juegan, entre las que se incluye la que organizamos nosotros en Jornada Perfecta, tanto la Liga LEF como la Macroliga. Y no va a estar solo, sino que va a estar junto a la persona, el usuario que lidera ahora mismo esta clasificación como el mejor jugador de Vivenger la temporada pasada. Hablamos de Jose5656, que ha tenido a bien pues descubrirnos toda su libreta de estrategias, de jugadores y de fichajes que va a hacer en esta próxima temporada 26-27. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocer un poco cuál es el día a día y cómo actúan este tipo de campeones para que podamos tomar notas y llevarnos a nosotros el título Fantasy. Ya os digo, desde mi lado pues he estado con la suma tranquilidad de que hoy mi función era coger libretita y lápiz e ir apuntando y ver si los primeros movimientos que he tomado dentro del mercado Vivenger han sido interesantes, han sido decisivos o por el contrario ha sido un sumo riesgo, que es lo que extraigo fundamentalmente de la conversación con Jose5656. Creo que os va a molar mucho esta charla y sobre todo os pido hoy mucho apoyo, ¿vale? Que le deis likes en las diferentes plataformas y que nos dejéis también un comentario, que siempre nos encanta leeros. Javi Rando al micro, empezamos ya. Hoy los campeones Vivenger nos cuentan todos sus secretos. ¿Cuántas veces has discutido con tus amigos sobre quién sabe más de fútbol? Deja de hablar y demuéstralo. Vivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Crea tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y pelea por ser el número 1 de tu comunidad. Vivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Y la temporada pasada tuvimos un episodio que creo que os gustó muchísimo, en el que invitamos a campeones Vivenger. En este caso fue una idea de Carlitos que yo le compré, y para mí he de confesaros que es un episodio muy fácil, porque voy a hablar con gente que tiene 20, 30, 40 ligas. O sea, soy yo que tiene 10 y ya me da algo todos los días. No sé cómo lo hacen, pero estoy seguro de que podemos aprender un montón de ellos, estrategias, claves y todo aquello que nos sea de utilidad para que, sobre todo, disfrutemos en Vivenger, ¿no? Y también que, sobre todo, que nos quedemos con eso, aprender, ¿no? Y os lo digo yo, que miércoles tras miércoles hago un podcast desde hace 8 o 9 temporadas con Antonio y Fabián, que son la muestra perfecta de que se puede desaprender y que saber cada vez menos de fútbol, ¿no? Les doy un palito, pero es que tenemos ya la mega previa ahí ya en ciernes. Nos vamos a reunir en breve para traerosla y ya voy calentando un poquito motores de lo que se espera del podcast de Jornada Perfecta. Y este podcast es posible porque tengo el mejor compañero para realizarlo, que es otro de estos usuarios que aparte es miembro y amigo de la comunidad, como es Carlitos, Knights of Sparta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Pues nada, aquí a comienzo de verano, como siempre, y ya a tope con las ligas. Y bueno, como sabes, como bien has dicho, pues nos gustaba esta idea de traer a campeones Vivenger y hoy traemos al mejor. La verdad es que no se nos ocurre otro invitado mejor que el que vamos a presentar. Su nombre es José. Si os digo que compite como Jose5656, ¿no? Esa espada y esos brazos ya lo van a sonar, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar con vosotros y pasar este ratito. Y bueno, aquí ahora ya desde el otro lado del podcast siempre he estado escuchándoos y me apetece un montón, la verdad, pasar este ratito con vosotros. José, te pediría que nos hicieras una foto del lugar, de cuál ha sido tu palmarés esta temporada. Sé que eres campeón LEF de grupo, que no es nada fácil, ¿eh? Porque hay 64 campeones a final de año, pero no sé si coincidís y empezamos hablando de LEF. Por cierto, que si algún oyente todavía no está, que sepáis que todavía hay alguna posibilidad de entrar, ¿eh? Se empezó el 1 de agosto, pero si queréis nos podéis dejar cualquier comentario y tenéis alguna posibilidad de entrar en remoto, con menos días de mercado, pero todavía hay alguna. Y te pedía eso, que me dieras un palmarés y luego que empecemos directamente con una opinión sobre Liga LEF, porque no sé si os da la impresión, chicos, y ya abro debate,
que se recrudece cada año más con la tontería de la blacklist, que fue una cosa que se nos ocurrió de aquella manera, que creo además partió de ti, Carlitos, que creo que fue el que lo propusiste. Y es una barbaridad cómo se recrudece cada año la competición, José. O sea, que ser campeón de un grupo de Liga Left de 16 usuarios no es poco. Yo fíjate que empecé la temporada pasada y sí que es verdad que me marqué objetivos. Y uno de los objetivos que me marqué era ganar mi grupo de LEF, porque creo que llevaba 2 años o 3 sin ganarlo. Me propuse de este año no pasa que tengo que ganar mi grupo LEF. Y te digo que me costó un montón, pero un montón. Porque tuve rivales que uno especialmente me llevó al límite. Y tenía mucho mejor equipo que yo. Pero al final, pues los Yamal, los Mbappé a final de año flojearon y con mis Oyarzábal y mi segunda línea que siempre jugaban, pues con eso les conseguí aguantar. Pero vamos, me remontó más de 100 puntos y no me ganó de milagro. Entonces, ¿Calitros? bueno, Sí, a ver, Liga LEF, lo que yo siempre destaco de LEF es que son 64 grupos de 16 usuarios y todo el mundo empieza igual, ¿no? Empieza igual José, que es el mejor jugador del juego, que tú, que yo, Javi, y que una persona que acaba de entrar, ¿no? Entonces, a veces se dan estas circunstancias, bueno, tengo en la cabeza varios nombres, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, Inés, que empezó a jugar el LEF no hace mucho y nada, el primer año que empezó a jugar LEF, pues no sé si quedó segunda o tercera o ganó una Champions. O sea, son gente que viene de abajo fuerte y que es un poco como la cantera del Fantasy, ¿no? Luego les ves en otras ligas 1 o 2 años después, pero Liga LEF es como el reto, ¿no? El reto que todos queremos ganar y como dice José, cuesta mucho. Yo el último año quedé segundo de mi grupo y a ver si este año consigo ganar, pero bueno, cada año es más complicado y como dices tú, se intenta que, bueno, quien abandona o quien no muestra interés, bueno, pues al año que viene no entre, ¿no? Y hay Camacho que lo lleva ahí con mano de hierro ahora y la verdad es que lo lleva estupendamente y hace un producto que yo creo que es de interés pues para todo jugador Vivenger, ¿no? Todo el que empieza a jugar en Vivenger pues siempre tiene ahí en la cabeza ligas marcadas y yo creo que a principio de temporada la Liga LEF es la que tienes ahí entre ceja y ceja, ¿no? Hay gente que todas las temporadas descubren LEF, que no lo habían hecho. De hecho, esta temporada tenemos en la comunidad, ayer se presentaba, ¿no? Un compañero, Alberto, que se ha unido también a esa comunidad de jornaleros que tenemos y decía, oye, es mi primer año en LEF, tal, o sea que, bueno, se están dando una oportunidad. Y también hay gente, José, y te pregunto a ti, que odia Liga LEF, pero por la frustración que supone el que tú te sientas o sepas un buen jugador fantasy y llegues ahí y digas, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? es que es una liga complicada también, porque aquí tendremos un mundillo a los que jugamos como muchas ligas y tú no le dedicas, claro, si abarcan muchas ligas no le puedes dedicar un tiempo que si una persona que juega LEF juega pocas ligas, una persona que sabe jugar a Biwenger te da 1000 vueltas porque se peina el mercado, está atento a los chollos y negocia con los jugadores. Entonces, claro, a los que jugamos muchas ligas, LEF a lo mejor como que le tienta menos porque le bloquea ese modo de jugar, pero en el fondo tú tienes que saber jugar a todas las ligas. Entonces hay que analizar la liga, adaptarte a la liga, ver cómo competir en cada liga. Entonces, claro, lo fácil es jugar con el césped raso a 3 centímetros, a 3 milímetros y ya está, pero también hay barro, hay tierra y hay que jugar en todos los campos. El año pasado me tocó a mí Manuel Gonzalini en mi liga, en el LEF. Tenía el objetivo de... Pero nada, me di cuenta estuve liderando hasta casi que Carlitos se sorprendía y diría, esto tiene que ser algún fallo o algo. Hasta la jornada 10 o por ahí, pero yo veía a Gonzalini cómo iba amasando valor de equipo y digo, esto en cualquier momento y efectivamente, al final yo quedé cuarto y él quedó primero y además lo tuvo difícil, porque también tenía algún rival y he visto ahora mismo justo en The Player Fantasy que está el 12 de la general, o sea que, y en esa posición de la general, y Carlito, me gustaría que nos hablaras también un poco del The Best Player Fantasy, por si también para
alguna persona es algo nuevo, tenemos a José 5656 como líder. O sea, que no está aquí solo, ¿no? Por esa versión LEF, sino también porque es reconocido en el único reconocimiento que hay sobre el mejor jugador Bivenger del año. Nuestro José ahora mismo es el número 1. Sí. No, José, bueno, está aquí por dos motivos. Lo primero porque es mi amigo, ¿no? Y es una gran persona y además de esto sabe un montón. Pero bueno, es que aparte de eso, el año pasado trajimos a Eloy, ¿no? Que era el número 1 bueno, y además todos le tenemos como una especie de presidente de honor, ¿no? De esto del fantasy. Y José, bueno, pues ha tomado este año la delantera, lleva un par de años, diría, intratables. Bueno, tenemos ahí confianza, hay un grupo de jugadores donde todos nos conocemos, ¿no? Pues y son los Javier Birra, los Pepe Buitre, el Caminante Blanco, Paco, bueno, Nando, esta gente, ¿no? Y Osamu, ¿no? Y de todos estos, pues José este año es el que se lleva el gato al agua, ha ido con mano de hierro en todas las ligas, en las más importantes, y se ve que los jugadores son buenos, pero se ve cuando son buenos, cuando ganan las ligas top. Por ejemplo, en LEF es una liga top y José siempre está ahí arriba. Oye, pues puedes ganar una Champions o no, pero llegas al final, ¿no? Llegas a las últimas rondas y se ven en las ligas así más importantes quién da el do de pecho y quién no. Y bueno, José este año ha sido el que ha dado el do de pecho, ha llegado al final con la mayor puntuación bueno, y yo creo que nos queda dictadura de José para rato. Pues vamos a aprovechar que tenemos ya a José 5656, que voy a rabiar si no te lo pregunto por el nombre, porque es el típico nombre que dice, voy a poner el correo, y tú pones tu correo y te dice, está ocupado, te dice Gmail, está ocupado, y te pone alternativa, y tú dices, esta misma, José 5656, me refiero, aquí todo el mundo tiene, bueno, nuestro propio Carlitos, Night of Sparta, yo soy Jornada Perfecta, no sé, está el Birras, el Caminante Blanco, ¿no? Todo el mundo con nombres muy épicos, muy tal, y tú tienes José 5656, o sea, humildad de campeón también. Pues sí, puedo decir que más o menos fue así la, Pues sí, la historia, porque yo en Twitter soy Josete78, guión bajo, entonces me quise poner o José78 o algo así, estaba ocupado. Y creo que me salió algo así, porque ya te digo, ni el 5 ni el 6 son mis números favoritos, pero dije, mira, con esto empiezo. Jugaba 2 o 3 ligas y ya, pues como también para el ranking tienes que tener el mismo nombre, pues ya empecé a... Y vamos, y me suena que en un mundial, que yo creo que el mundial del 2022 o así de Qatar, creo que gané el mundial LEF. Y me suena que en un podcast no tenía ni foto ni nada. Y como hubo un poco de cachondeo, que este chaval tiene que ser alguien así como que no. Entonces, pues eso. Yo no le pongo como mucha atención a estas cosas, pero ya cuando he entrado un poco en el mundillo, pues sí, he visto en el tema logo me he actualizado, pero en el tema nombre ya pues lo he dejado así. Hombre, José, hay que hacer un rebranding, que eres campeón ya de Bivenger, macho, que ahí hay que darle una vuelta. El marketing importa, no es solo lo que somos, sino lo que hacemos ver al resto, ¿no? Ahí hay que darle una vuelta, pero oye, José A ver si consigo un 5656. patrocinador y También, le pongo el apellido. también te digo una cosa, lo que funciona no se toca, y con José 5656 nos ha ido muy bien, ¿no? Con lo cual muchas veces mejor no. Lo que yo no sé, Carlitos, si le vamos a sacar a él recomendar. O sea, el año pasado los compañeros, David se mojó algo más, ¿eh? Por cierto, he de decir que David iba a estar con nosotros, el Caminante Blanco, y que no ha podido estar por motivos técnicos, pero no os preocupéis que algo vamos a hacer con él seguro de aquí a que empiece la temporada, o incluso si no un poquito más adelante, porque el año pasado estuvo sensacional y para nosotros sería un placer que se apunte con nosotros a hacer cualquier cosa. Y que digo eso, que el año pasado Eloy sobre todo, a Eloy le vi muy que no quería desvelar mucho de su estrategia. No sé si a José le vamos a sacar algo. Bueno, yo creo que sí. O sea, además, los grandes jugadores destacan porque realmente no tienen una estrategia, ¿no? O sea, yo durante muchos años he tenido grandes nombres en la cabeza donde he ido aprendiendo de ellos, ¿no? Eloy es uno de ellos, José, por supuesto, también, Javier Virras, ¿no? Y entonces, siempre en cada liga que juega con ellos, intentaba jugar como ellos, ¿no? Intentaba adaptarme, es un poco la regla número 1, ¿no? Adaptarte a los grandes jugadores y ir levantándole jugadores, ¿no? Pero yo creo que más allá de los nombres que os diga José, que seguro que alguno nos dice,
sobre todo lo que yo creo que nos va a ayudar mucho a ese jugador que comienza Pelé, por ejemplo, este año, o que ha descubierto el Fantasy, o que, bueno, o que es fan de Jornada Perfecta, pero no acaba de ganar la liga de sus amigos, ¿no? De sus colegas, ¿no? La que tenemos todos, esa que ganamos siempre de calle. Bueno, pues yo creo que ahí José seguro que algún consejillo le da bueno, que no sé si le va a hacer ganar directamente, pero sí que al menos le va a poner una posición para poder ganar, ¿no? Porque al final esto del fantasy, ganar es complicado, pero yo creo que lo que tenemos siempre que es estar siempre en a lo mejor los 2-3 primeros, ¿no? Y luego ya Competir. compite. Sí, porque ha comentado una cosa, José, que me ha parecido súper interesante, y es cómo gana él la temporada pasada su grupo en LEF, y es lo que tú decías, Carlitro. Estás primero, segundo, tercero, y de pronto te encuentras una temporada como la pasada, en la que Lamine Yamal se lesiona, Mbappé, entre que se lesiona medio hay mundial y tal, o sea, tenemos a los dos auténticos bichos del fantasy sin aportar absolutamente nada. A Vinicius le da por hacer un final de temporada deslumbrante cara al gol, o por ejemplo factores como el de Carlos Espí la temporada pasada, ¿no? Que también fue un jugador que dio una barbaridad de puntos. O sea que si estás en ese primer, segundo, tercero, en una temporada que es verdad que fue una temporada muy rara, el final, pero puede suceder. Y lo que te pregunto directamente, José, es ¿cuál es para ti el mayor consejo que le puedes dar a alguien, sobre todo enfocado, como decía también nuestro compañero Carlitos, también a la gente que juega en sus ligas, ¿no? Que tiene, que nos escucha, que nos ve y que nos sigue en Twitter y tal, porque quiere ganarle a sus colegas. Y a lo mejor, pues, tiene un colega que es muy bueno y no terminan de hacerlo. Para mí lo principal es conocer la liga que juegas, conocer los jugadores que hay en la liga, ser constante, sobre todo. Por ejemplo, a mí no se me pasa un mercado. Yo miro todos los días, aunque sean 5 minutos, pero yo el mercado lo miro todos los días. Y luego, pues, también ver cómo juegan los jugadores, porque en el mercado depende también un poco. Liga de 16 jugadores, liga de 12 jugadores, liga, en función de si una liga tiene muchos jugadores, te va a costar más las pujas. Si es una liga de menos jugadores, te va a costar menos. Si tienes muchos especuladores en la liga, te van a costar los fichajes. Igual ahora, por ejemplo, Lev, ahora mismo es muy complicado fichar. Como tengas 3 o 4 junkies del dinero, es que va a ser imposible. Entonces, hasta que se les acabe el dinero, pues ahora tienes que tener o vas a alguien fuerte o pasas, pero eso es un poco analizar la gente cómo puja y todo y adaptarte un poco. Por eso hay veces que me preguntan, en este mercado, ¿compra este jugador? ¿Vende este jugador? Eso es muy complicado de responder de una manera científica, por así decirlo. Te tienes que meter en la liga, ver un poco cómo respira esa liga, y no todas las ligas son iguales. Entonces hay ligas que dan mucho dinero, entonces hay que pujar muy fuerte. Ligas que dan menos dinero, a lo mejor tienes que pujar menos o esperar a que la gente se le acabe un poco el dinero, pero tienes que tener un conocimiento de la liga y ser constante para mí. Miguel. Bueno, yo creo que lo que ha comentado José estoy bastante de acuerdo, ¿no? No hay una manera de jugar que te asegure el éxito, pero sí que hay muchas que te llevan al éxito, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un jugador que siempre intento centrarme en el valor del mercado, ¿no? O sea, intento especular de manera controlada, intento ganar valor de mercado. A lo mejor las primeras jornadas no estás tan arriba, pero lo que intentas es, bueno, pues va ganando, va buscando chollos. El típico jugador que dice, bueno, a lo mejor este no va a ser un gran puntuador, pero bueno, está subiendo ahora. Hay una tendencia de mercado, ¿no? De jugadores que están subiendo mucho y al principio del juego, sobre todo las primeras, vamos a decir, el primer tercio de la temporada, intentas centrarte ahí, ¿no? Y a veces no te sale, o no funciona. O sea, hay ligas donde yo he acabado con el mayor valor de mercado y he acabado el octavo, ¿no? Y luego hay otras donde, sobre todo las más importantes, donde a lo mejor la selección de los jugadores, llegado a cierta jornada, apunta, ¿no? Pero en cualquier caso, el tener valor de mercado, pues no te asegura el estar en la pelea, ¿no? José, entre todas estas configuraciones que tenemos distintas en Vivenger y que son tan buenas y tanto nos gustan, hay una que está cogiendo algo de fuerza también creo que en las últimas temporadas. Creo que también por la influencia de otros fantasy que la tienen implementada prácticamente de forma automatizada, que es las ligas con cláusulas.
¿Alguna recomendación ahí? ¿Eres de jugar con este tipo de ligas? Yo he de reconocer que al principio no me llamaba mucho la atención, pero he de reconocer que son muy divertidas y que están bastante bien, siempre y cuando tengas limitado también la configuración de las cláusulas para que tampoco se vaya mucho de madre la cosa. Pero no sé tú cómo ves este tipo de ligas y si tienes alguna recomendación o la pondrías para... Yo, para mi gusto, yo no soy muy partidario de esas ligas, pero también es un poco el tema de si juegas muchas ligas, no le puedes dedicar el tiempo que una liga con cláusulas te exige más tiempo, porque te exige estar un poco pendiente de las cosas y estar un poco más, te tienes que meter más en la aplicación. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que soy muy reacio, pero juego algunas y algunas sí le pillo el gustillo. Pues eso, al final ves a gente, al final te pican muy fácil. Pues ves que uno te está jodiendo, pues dices, a la semana que viene te jodo yo a ti. Entonces al final le coges el gustillo ese de que al final, pues eso, tiene ese aliciente. Pero de cara a jugar muchas ligas, a mí particularmente no me gusta. Entonces veo que es muy fácil picarse y en donde te picas al final pierdes. Entonces tienes que tener la mente fría para no escalar y que es difícil al final. Entonces, bueno, a mí particularmente ya te digo que no soy muy partidario de ellas, pero como te he dicho antes, hay que jugar en todos los campos. Miguel, ¿en tu caso? Sí, un poco igual como José. Al final, como comentaba antes, siempre soy muy de chollitos, ¿no? De fichar jugadores ahí un poco raros. Soy un poco ahí contrarian con el mercado. Entonces, cuando me sube el jugador, lo que suele pasar es que me lo clausulan, ¿no? Entonces, al final es empezar otra vez, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el año pasado se dio la situación, como decías tú, que al final Yamal y Mbappé se lesionaron. Yo recuerdo alguna liga donde tenía a Spi, tenía a todos un poco los que se habían ido revalorizando. Eta Young, al principio, si recuerdas en el capítulo que hicimos la temporada pasada, bueno, pues fue mi fichita. Y las primeras, las primeras jornadas fue muy bien, ¿no? O sea, iba a gol por jornada y no sé, tenía 10 o 15 y me iban dando la vida, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, en esas situaciones, el tener este tipo de jugadores que te suben te ayuda, pero generalmente es verdad que en ligas con cláusulas pues te lo suelen reventar, ¿no? Luego es verdad que si haces dinero, pues puedes ir a por jugadores un poquito de una escala superior, ¿no? Pues ya van mirando a aquellos jugadores que a lo mejor ya te van a asegurar puntos sí o sí, pero como dice José, me cuesta un poco jugarlas, ¿vale? O sea, no digo que no la juegue, porque al final, como dices tú, pues te tienes un gran jugador, tienes que aprender un poco de todo aprendes, pero no es lo ideal, ¿no? Oye, he visto también una tendencia que hay últimamente en muchos creadores de contenido fantasy, que es como hablar de un poco de la filosofía fantasy en el sentido en el que hay que sufrir, hay que, no sé, casi que te apunta que sí hay que levantarse por la mañana temprano, tomarse un café tranquilamente, o sea, un poco así, entre rollo mindfulness, estoicismo, una cosa muy extraña relacionada con el fantasy, que yo al menos no lo concibo de esa manera, porque lo concibo como una forma de diversión, pero no sé si relacionándolo un poco con eso, podemos encontrar nosotros aquí, José, Miguel, algunas reglas básicas, que eso sí, que escapen un poco también de todo lo que es en cuanto a filosofía y toda esa parte, sino un poco que son reglas básicas que vosotros hacéis día a día y que parece que son pequeñas cositas, pero que os aportan bastante. Por ejemplo, habéis apuntado ya lo que es el tema de que eso es una cosa que se hace a principio de temporada, que es estudiar un poco la configuración de la liga, por dónde va y cómo puja la gente. Eso sí es algo que podemos establecer. Pero luego en el día a día, no sé si hay alguna ventaja que saquéis de alguna forma. Yo, por ejemplo, yo si quieres te cuento mi rutina y más o menos Vale. pues, la ves. Y yo normalmente, yo por las mañanas, cuando voy al trabajo, pues como tengo un camino largo, pues normalmente veo las pujas que me he llevado, las pujas que he perdido, por cuánto las he perdido. Más o menos analizo un poco el tema de qué me he llevado y qué no me he llevado. Entonces también miro mi equipo, veo más o menos lo que necesito o sea, ya me olvido del tema de las pujas. Sobre todo, para mí es importante estar al día en el mercado, o sea, con las noticias. Se lesiona Rioja hoy, tienes que estar un poco, fichan a Ryan, pues entonces el otro día fichan a Ryan, pones a Campos en el mercado y si alguno viene y te pica, pues ya tienes ahí, ya tienes dinero
para hacer otros fichajes. Entonces eso. Y ya luego a última hora del día hacer las pujas. Yo sé que hay gente que la va haciendo durante el día, a mí me gusta siempre al final del día. Ya con toda la información que tienes al final del día, pues pujas más o menos por lo que tú consideras que es necesario y hasta el día siguiente. Yo juego una liga Sí. con Miguel y he visto que, Miguel, tú eres de los madrugadores, tío, creo, ¿no? De los de las 7 de la mañana. Sí, Me ha a dado la ver, yo impresión. no tengo mucho tiempo durante el día, entonces yo al final le dedico a última hora y un poco a primera hora, pero yo un poco soy de los que dices tú, Javi, de disfrutar. O sea, me refiero, yo juego al fantasy por disfrutar y si se gana y si no, no pasa nada y se aprende, ¿no? Como digo yo, intento disfrutar. Y es verdad que hay temporadas donde a lo mejor tienes un poquito más de tiempo, hay temporadas donde no, pero sí que tengo alguna rutinilla, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre, esto siempre lo negaré, ¿no? Pero en ligas donde se ven las pujas, pues yo siempre dejo alguna bombita, ¿no? Dejo alguna puja y tal y luego la quito, ¿no? Qué La mamón. quito a última hora. Eso, luego miro mucho el mercado. El mercado es lo que más sube, lo que más baja y luego siempre tengo algún jugador monitorizado. Ahora mismo, por ejemplo, en LEF tengo algo, en concreto a uno que comparto grupo, que es Jaco King, ¿no? Que sí, que le conoceréis, es bastante bueno. Le tengo monitorizado. Entonces ya voy viendo un poco a ver qué movimientos ha hecho, qué fichajes ha hecho, cuál es su puja. No significa que en el resto no les vea, pero sí que voy viendo, ¿no? Y en las ligas, por ejemplo, que comparto con José, con el Ruigras, con el Eloy, pues siempre me fijo en los movimientos, en sus pujas. Luego una cosa, oye, como compartimos muchas ligas, pues si José ficha a un jugador, por tanto, pues me acuerdo de esa cantidad y siempre le meto un poquito más en la otra liga cuando sale el otro jugador, ¿no? O sea, son pequeños detalles, pero que intentas de alguna manera, a veces funciona, a veces no, pero como dice José, en ligas con 16 jugadores, llevarte a veces una puja, sobre todo al principio de temporada, es bastante complicado. Entonces ahí te tienes que quedar ahí un poco con detalles y luego, bueno, pues a veces sale, a veces no, ¿no? He de decirte que te he metido hoy en el vídeo que vamos a publicar esta noche de 3 a 5 millones de euros chollos a Gustavo Puerta. Te lo he metido, que me lo quitaste el otro día y te lo he metido ahí para darle un poquito de alegría, que creo que no está subiendo mucho todavía por el rumor de una posible venta, que está ahí la cosa, ¿no? Que puede ser una opción, pero yo creo que tiene pinta que se va a quedar. Vamos a hablar de jugadores ahora, que la gente no se asuste, pero estamos todavía hablando de estrategia y hay una última pregunta, al menos a mí. Yo te reservo otra pregunta más, Carlitos, para José. Eh, José, primer 11, o sea, hay gente que se preocupa mucho en llegar al primer 11, o sea, gastarse 40 millones en completar el primer 11, pero me da la sensación, por cómo hablabas tú y por cómo hablaba también Carlitos, que vosotros sois más de esperar y luego jugar con ese dinero y no preocuparos tanto por ese primer 11. Yo normalmente soy o sea, sí cubrirlo, no dejar posiciones vacías, porque para mí eso es, vamos, inconcebible. Ficho aunque sean de 150.000 para no dejar posiciones vacías, pero es importante tener paciencia. Que también te digo, cada año que pasa tengo menos, porque ya estoy viendo ahora ligas, hoy he hecho el repaso de la liga y hay ligas que tengo el equipo montado y digo, estoy haciendo algo mal porque otros años no he llegado a día 4 con equipos montados. Entonces, bueno, pues para mí sí es importante el tener un 11, pero ese 11, si a lo mejor lo analizas en la jornada 20, te van a quedar 3 o 4 jugadores, no te van a quedar muchos más. Hay que ir renovando. Sí, yo soy un poco como tú, José, cada vez tengo menos paciencia, pero es verdad que sobre todo en ciertas ligas como LEF, pues es un poco el comienzo agónico, ¿no? O sea, al final empieza siempre, yo siempre recuerdo los 2 primeros años que conseguí reunir los 11 jugadores en el último mercado, ¿no? Y además ahí, pues a ramplas, ¿no? Porque está todo el mundo sequísimo y llegas tú y me acuerdo que fiché a Kike García el año que explotó eso sí, le tuve que meter, no sé si fueron 800.000 o 1 millón, me lo llevé y claro, luego se multiplicó el precio por 3. Pero sí que es verdad que esperar un poco al final es una estrategia, ¿no? Esperar hasta el final. Otra es intentar llevarte los jugadores que más suben al principio, tienes algo de margen y, bueno, luego puedes compensar, ¿no? Pero es verdad que sobre todo paciencia y disfrutar y pasarlo bien, ¿eh? Porque yo, un poco lo que dices tú, Javi, sí que veo a mucha gente que se engancha con el fantasy y que lo pasa mal. O sea, con esto el ranking y todo esto, oye, hay que pasarlo bien. Se da bien, se da bien, se da mal y a disfrutar de, por ejemplo, de Liga Nef, pedazo de liga, ¿no? Gran comunicación, promociones, vídeos
Y yo creo que lo importante es, yo lo que suelo hacer es eso, escucho un vídeo vuestro por la mañana o un podcast por la noche, o sea, intento siempre estar al tanto de las noticias y ya rápidamente en cuanto se lesiona un jugador lo pones a la venta, como dice José, si pica alguien, ¿no? Y si ves que uno va a fichar, bueno, pues estás un poco atento en cuanto salga al mercado, o si cambia de equipo, ¿no? El típico, yo sé, como Gorosabel, ¿no? Que está ahí, oye, que si le ficha o no le ficha a otro equipo, bueno, pues estás a lo mejor en alguna liga al pendiente para ficharlo y que no te lo fichen para, si cambia de equipo, pues pillar el subido, ¿no? Pero bueno, en general es estar un poco atento y el fantasy pues es un poco como la vida, ¿no? El que está ahí un poquito más espabilado, pues es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Vamos a entrar ya en recomendaciones de jugadores y os vais a poner un poco en mi lugar, porque el otro día lo pensaba, estaba el Lefi, creo que fue un compañero, me hizo un comentario en el grupo de WhatsApp que digo, este tío ha visto mis vídeos. Porque fue que fichó a bueno, buena movida con Villalibre, alguien sobrepujó un 0 de más, se solucionó su sanción, Liga Lef, Liga Seria, no es la FIFA, ¿no? Que de pronto le quitan la roja a un jugador antes de un partido porque lo pide Donald Trump, ¿no? Aquí hay una serie de normativas que se cumplen y entonces pues nada, su sanción tal y Villalibre va a la segunda puja, ¿no? Para no afectar a ese usuario que se había hecho las cosas bien, ¿no? Y me pone, no lo sabía tal, digo, sí, tal, y dice, pues ya tengo a mi delantero de 2-3 millones de euros. Y digo, hostia, justo acaba de sacar un vídeo en el que explicaba cómo conformar un esquema de 11 con esos 40 millones y una de las claves era un delantero de 2-3 millones de euros, ¿no? O sea que me refiero, mi estrategia, mis posibilidades o mis gustos están todos al descubierto y, hombre, yo entiendo que José, vamos a intentar por ahí darle algo de información a la gente o ver por dónde van tus cartas esta temporada. Además que tú ya quítate el miedo que tú ya has sido campeón, tío. Ya sabes, eso es algo que ya no te pueden quitar, ¿no? ¿En qué estás peinando el mercado? No vamos a ir tampoco posición por posición ni nada de eso. Pero bueno, si quieres podemos empezar, digo, no vamos a ir posición por posición y empezar por los porteros, pero bueno, yo soy así, un poco anárquico en cuanto a guión, porque de hecho hoy ya, viendo lo bien que fue el año pasado, venimos sin guión completamente, simplemente a charlar unos amigos de fútbol como debe ser, como es el podcast de Jornada Perfecta. Pero José, tema portería, ¿cuál es tu objetivo o tus objetivos en portería? He visto sobre todo que si redondeamos, nos encontramos 12-13 jugadores más o menos en el mismo órdago de precio, con un Joan García súper inflado, con un Courtois subiendo y muy poco portero barato. Entonces no sé por dónde va tu idea este año. Pues está complicado el tema de la portería. Además, cuando te dan plantillas sin jugadores, la gente sobrepuja mucho la portería. Entonces, es importante sacar un portero rápido. Vamos a ver, el top 1 va a ser Joan García, yo creo, pero vale mucho dinero. Entonces, ahora por ejemplo, Lev, 40 millones, yo no me meto en Joan García porque me condiciona mucho el resto del equipo. ¿Qué apostar? Puedes apostar por un portero de un recién ascendido, que eso es va a ser una lotería. Te puede salir muy bien como Aaron Scandell el año pasado y lo revientas, o te puede salir un poco el del Racing, está subiendo mucho, pero no sabes si al final va a ser titular o no va a ser titular. El del Málaga parece que está ahí con dudas, que está medio lesionado. El que juegue en esos equipos puede dar un pelotazo, como lo dio Scandell el año pasado. Yo, por ejemplo, a mí Leo Román me gusta mucho. Yo si tuviera que meterle, le metía a Leo Román. Para mí pero luego hay porteros, Dimitrovic está muy bien, Dimitrievski también ha estado bien. Entonces, bueno, pues también es si muchas veces no es lo que tú quieras, es lo que te dejan. Claro, es lo que te dejan. Tú pujas, pero es lo que te dejan. Entonces, bueno, pues sí que para mí top 1 es Joan García, apuesta es Leo Román y jugadores que me gustan, Dimitrovic, Dimitrievski y luego pues un poco a ver cómo va un poco el resto. Oye, pues me gusta el formato este de top, apuesta y jugadores que me gustan. José, vamos a mantenerlo para el resto. Miguel, portería. Mira, un poco como José, no me gastaría mucho dinero en portería al principio. Entonces, un Eriksson del Racing, bueno. Otro que me gusta más Ryan, el del Levante, 3,2. Bueno, una bestia. Pues no está mal, ¿no? O sea, 3,2, igual el Levante se la pega, pero oye, pues hemos visto que ha batallado en los entornos más complejos. Porteros top,
o podemos decir ahí Joan García, pero vamos a aportar cero. Yo casi te diría, por ejemplo, este año una apuesta mía es Unai Simón. O sea, creo que Unai Simón, a poco que el Athletic de Bilbao vaya mejor, creo que con entrenador nuevo y siempre defensa bastante rocosa, como sabéis, el LEP, bueno, pues dan puntitos ahí, ¿no? Por portería imbatida. Yo creo que Unai Simón puede ser. Y otro que no me parece que esté caro es Courtois. O sea, Courtois obviamente no es barato, pero si lo comparas con Joan García, además ahora pensando un poco que viene Mourinho y solamente la defensa va a ir a mejor, ¿no? Pues oye, otra opción Courtois, ¿no? Yo a priori me quedaría con Matt Ryan y algún portero de un recién ascendido, el que ha comentado José, el Depor, también está bien. Pero bueno, si queremos ir un escalón más arriba, para mí yo creo que este año el que va a pegar bastante mejora es Unai Simón y Courtois le veo barato también. Mola, mola. Pues vamos a seguir este formatín y nada, son nombres interesantes. Yo solo un pequeño apunte de Alfonso Herrero, lo digo sobre todo porque mis compañeros, que les gusta tanto el Málaga y son abonados y tal, son muy de Alfonso Herrero. Alfonso Herrero es un portero un poco escandel en el sentido en el que es un jugador que se pega mucho a la línea y que es muy espectacular bajo palos. Muy espectacular. Pero si os fijáis en su envergadura, es un portero muy bajo. Portero bajito. Dentro de lo que son las. Además que cada vez vemos porteros que son mucho más altos, ¿no? Y el problema que le veo sobre todo son las salidas. Es un jugador que cuando sale tiene algunos problemas y siempre te deja un poco con el corazón en el pecho. Es que, Carlitos, yo este año soy representante malaguista aquí, que tiro un poco de la tierra, Sí, ¿sabes? Soy del sí, Málaga, como todo el mundo sabe. yo hay una circunstancia que no sé si os habéis dado cuenta, pero yo sí, y obviamente por eso asistí a este podcast, es que los tres somos aficionados del Real Madrid. Ojo, Entonces ha quedado ahí un poco blanco el podcast, pero bueno, vamos, sí que es que verdad que, David, el cuarto invitado, también era del Madrid, creo, ¿no? O sea que... hombre, si no, no lo hubiera invitado. Pero vamos, que lo que quiero decir es que ha quedado ahí un poco blanco. Dicho esto, bueno, no, casi no se nota, ¿no? Bueno, tampoco que la gente no se preocupe que pronto vienen Antonio y Fabián y ya lo arreglan todo, o sea que tranquilidad ahí. Vale, vamos con la defensa, José, porque no sé también dentro de tu estrategia, el año pasado vimos defensas, por ejemplo, Carlos Romero fue una pasada, pero claro, es que se adquirió a un buen precio y luego pegó esa subida tan magnífica, fue, creo, el otro día lo decía de memoria en el vídeo, creo que fue el mejor defensa del juego, ¿no? Luego hubo otras sorpresas como Pubil, que estuvo totalmente bajo y, bueno, es que ni siquiera su entrenador se sabía su nombre, ¿no? Le decía Pulic, ¿no? O sea, algo tremendo, ¿no? Y luego hizo un temporadón espectacular. Eric García también fue de menos a más, convirtiéndose al final en un jugador súper importante. No sé cuáles son las sorpresas que esperas tú en defensa para esta temporada o cómo ves tú esta posición, José. Pues para mí es una posición que sí, como que en la portería no me gastaría tanto dinero. Aquí sí, en un rango de 5 o 7 millones, a lo mejor sí que me haría con 2 o 3 jugadores. Entonces, porque al final un defensa bueno, el LEF, por ejemplo, que da puntos a los defensas, te puntúa, son puntos extra. Entonces, bueno, pues yo quiero ver un poco el Villarreal, a ver cómo juega con el entrenador. Pues yo he ido al campo del Rayo, a mí me gusta mucho cómo jugaba el Rayo Vallecano. Entonces, a ver si hace funcionar al Villarreal, porque el Villarreal, si funciona bien, es una mina de puntos. Entonces, Carlos Romero, pero claro, a Íñigo Pérez le costó mucho en el Rayo al principio hacer funcionar al Rayo. Entonces va a depender un poco de cuánto le cueste hacer empezar al Villarreal o a ver si aguanta, porque si los resultados son malos, a ver qué pasa con él. Pero Carlos Romero es, por ejemplo, un jugador que no es ninguna... No estoy descubriendo nada, pero es un jugador que puede volver a reventarlo, porque tiene muchas condiciones. Y luego, bueno, pues yo quiero ver también, siendo madridista, quiero ver cómo Dumfries, porque Dumfries en Eurocopas y Mundiales ha puntuado fenomenal siempre, y yo creo que en el Real Madrid va a puntuar bastante bien. Pero eso es otro que está por encima de 6 millones de... José, 6 millones. no me digas eso, tío. O sea, a mí Dumfries me gusta, pero justo he hecho un vídeo de jugadores a no fichar. Pues Me a mí quedo- me em, gusta. a mí me gusta Dumfries, ¿eh? Yo lo que le he visto en el Inter siempre me ha parecido un jugador muy guay. Pero es que, claro, veo a Trent y digo, hostia, es que Trent es la apuesta del club en el lateral derecho, ¿no? Que a mí Trent me pasa lo contrario que Dumfries, no me gusta nada. O sea, es como una cosa. Pero veo una posición tan difícil porque creo que están los dos preparados para jugar y además veo una posición que además puede ser hasta rotativa.
¿sabes? Como ya hiciera Mourinho en su etapa anterior en el Club Blanco con Marcelo y Contrao, ¿sabes? Que jugaba uno, jugaba otro, y por eso lo desrecomendé, pero Dumfries es verdad que por condiciones como futbolista mola un montón. A mí me gusta. Trent se lesiona mucho, entonces, bueno, también mientras va, es lo de siempre al final. Mientras vaya subiendo, le cogemos. Si vemos que empieza a pegar un bajón fuerte, pues ya te lo piensas. A lo mejor vas a algo más seguro. Pero a mí Dumfries me gusta. Por ejemplo, no es Cucurella, que sabes que es el doble de dinero. Sabes que va a jugar más fijo, pero yo creo que en puntuación no, para mí no van a ir muy desencaminados. Luego me lo sacas dentro de 5 meses y me pasan la guillotina. Pero bueno, para mí son jugadores que los veo bien. Quiero ver también a Fran García en el Betis, porque Fran García en el Rayo Vallecano era un puñal. Entonces, con continuidad a ver cómo juega Fran García. Y hay muchos jugadores que quiero ver, hablan muy bien de Salinas del Racing, a ver qué pasa si al final se queda, a ver qué... Pues es gente también, en el fondo, es gente que está subiendo mucho, pues hay que ficharlos y luego ya las 3 primeras jornadas te van a decir si te los quedas o les tienes que dar boleto y buscar a otros. Entonces, Zaïre Romero me gusta mucho del Getafe, hizo un final de temporada muy fuerte, entonces un jugador que como juega el Getafe el, eh, destaca mucho, entonces para mí es un jugador también a seguir y bueno, luego ya hay un poco ahí, yo tengo pedrada este año por ejemplo con Lenormand, yo creo que aunque es una posición de central del Atleti que está un poco, que está muy complicada, pues está Lenormand, está Pubil, está Janko, no se sabe muy bien quién va a jugar, pero le tiene que salir su orgullo de no haber jugado el Mundial y tiene que dar un paso adelante. Y para mí es un central muy bueno. Pues si quieres, hacemos otra vez esa foto de top apuesta y bueno, creo que jugadores que te gustan ya has dado bastantes, pero ¿y así resumimos? Claro, pues para mí, yo le metía a Romero, le metía, a Fran García le metía, a Zaïre Romero le metía, y luego, por ejemplo, mira, tengo aquí un nombre apuntado que es un multiposición que para mí es uno de los que voy a ir este año fuerte a por él, que es Ángel Pérez del Alavés. Sí, Te juega las 3 posiciones, entonces te arregla muchos onces. Entonces, en 3-5-2 le puedes poner no te va a dejar un hueco vacío. Y es un jugador que la segunda vuelta la hizo muy buena. Pues entonces, aunque en muchos es a lo mejor delantero, pero en los que es multiposición, para mí es un jugador que está ahora mismo, bueno, ya estará por 3 millones o así, pero es un sí. jugador que hay que meterle. Ahora mismo hay que meterle dinero a ese jugador. ¿Calitros? Joder, pues yo estoy con la libreta, José, y he tomado nota, ¿vale? Así que, Sí. bueno, no, atento al mercado esta noche que voy fuerte. Empezamos por arriba. Creo que Cucurella, creo que Grimaldo, creo que Cubarsí, si no son top 3, ahí van a estar, ¿no? Laporte también metería en esa terna, ¿no? Laporte creo este año va a ir a mejor por lo que comentábamos del Athletic de Bilbao, ¿no? Vienen de un año malísimo y creo que en mercado están baratos. Si ya nos vamos al otro extremo, que sería un poco los saldos, pues hay alguno por ahí. Koski, del Alavés, está subiendo mucho. Luego tenemos por ahí a Altimira, el Depor, bueno, son 2 millones, está subiendo también muchísimo. En el Elche Sangaré, 800.000, pues un saldo, es una bomba, ¿no? Pero bueno, pero es el típico jugador que hablando de Lev, si quieres tener a un Arda Güler o en el medio campo, pues necesitas un Sangaré en la defensa, ¿no? Porque si no, no cuadra los 40 millones, ¿no? Esto lo decía Javi el otro día en el vídeo, ¿no? Entonces, por decir algunos nombres, serían un poco, ¿no? Luego por equipos, el Depor, a ver este año si sale bien, si el Depor a banca, ¿no? Que está haciendo fichajes de renombre, ¿no? O sea, es un equipo recién ascendido, pero con músculo financiero. Si sale bien, yo echaría un ojo a todas las posiciones, pero en concreto la defensa, como sabéis, siempre el ratio de puntos por dinero, sobre todo al principio de la temporada, sale muy rentable. Entonces yo creo que estas configuraciones
de 5-3-2 en Bivenger, donde empiezas con 5 defensas apañados, pues te puede hacer cuadrar el presupuesto, ¿no? Entonces yo diría, pues top, vamos a jugárnosla con Cucurella, apuesta, vamos a decir, a Altimira, y luego, bueno, pues uno consagrado que la aporte, ¿no? Y así damos tres nombres. Fabuloso. Pues avanzamos al centro del campo, que no sé si coincidís, que para mí es... Habláis también de la defensa, ¿no? Pero para mí el centro del campo es una de las posiciones también más importantes, ¿no? Cuando pescas sobre todo un par de jugadores que te mantengan la regularidad en puntos. No sé, el otro día, por ejemplo, veía o analizaba porque, bueno, y esto, José, si me tienes que regañar en directo me regañas, pero ponía en no fichar a Alex Febas, ¿no? Simplemente porque cambia su contexto. Creo que el Elche jugaba una cosa, donde él era un tipo de jugador muy concreto y tengo las dudas de si el Celta, siendo mejor equipo, va a poder jugar a lo que Alex Febas quería, ¿no? Pero veía además me acuerdo que, y hay que darle también, no solo le vamos a dar palo, también le podemos dar algún cariñito de cuando en cuando, Carlitos, que hay que decir que Oño recomendó muchísimo a Alex Febas desde principio de temporada y como buen reloj roto, pues da bien la hora 2 veces al día y le salió muy bien con Febas, ¿no? Pero claro, es el típico jugador que, macho, lo veía sus puntuaciones y digo, qué barbaridad haber fichado a Febas al principio por tus 2-3 kilos o lo que fuera, habértelo quedado ahí y no sé. Entonces, por hablar un poco del centro del campo, ¿quiénes creéis que pueden ser estas nuevas piezas para buscar? Y luego también creo que ya avanzado al centro del campo sí que hay que hablar ya de los tops, ¿no? Hay que hablar de en quién meter el dinero. José, tomamos nota. No, yo Febas este año no lo recomiendo, la verdad. Hasta que no vea cómo... Además, el Celta es un equipo que hace muchas rotaciones, entonces a ver cómo se adapta, si te lo pone a jugar en Europa. El Celta es un equipo complicado para Biwenger. Entonces, y además está bajando mucho. Para mí Febas este año, seguramente cuando juegue puntuará muy bien, pero hasta que no le vea rodar, para mí de momento no es alguien en el que metería ahora mismo dinero. A mí me gusta mucho, por ejemplo, jugadores del Málaga me gustan bastante, que están subiendo bastante. Ya hay veces es que con la multiposición, no sé si es delantero, en medio, cómo Sí. los ponen. Pero sí, yo tengo unos cuantos del Málaga que están subiendo mucho, la Rubia, pero es que no los he visto jugar. Tampoco sé si son delanteros o mediocampistas. La Sí que rubia es una atacante y sí, la rubia normalmente juega de extremo derecho y es un atacante. Sí, pero es verdad que también tiene sentido la multiposición. Lo que pasa es que en Bivenger lo priorizan como delantero, el típico extremo, ¿no? Que claro. tiene esa situación de delantero. Sí, pues ya te digo, yo estoy viendo jugadores. Bueno, a mí el año pasado un jugador que me dio muchísimas ligas fue Pepe, que lo fiché a primeros de año, no sé, me dio esa. Era un jugador que veía que no valía mucho, le metí en muchas ligas y salió un bombazo. Pepe el año pasado, yo creo que fue el Rafinha del año anterior que le hizo ganar a la gente casi muchas ligas. Yo creo que el que invirtió bien en Febas, en Pepe, en algunos, en Eta John al principio y Espi al final, pues al final estos jugadores son los que te hacen ganar las ligas, porque son los que te marcan la diferencia. Entonces, para mí, Pepe, este año, si mantiene el nivel, es lo que hablábamos antes un poco el Villarreal, a ver por dónde respira, pero me parece un jugador muy, muy fuerte, que da muchos puntos. También yo quiero ver a Calatrava también en el Español, a ver cómo, que tiene muy buenas referencias, pero bueno, aquí o sea, siempre hay que hacer como apuestas. El año pasado había apuestas, Reina del Oviedo, se le metió mucho dinero. Cazorla también se le metió Exacto. dinero y fueron petardazos, pero Macho. hay que hacer apuestas. Entonces, tú haces apuestas, 2 te van a salir bien y 4 te van a salir mal. Es Pero que las dos que me has leído un poco la mente. Ahora seguimos con el tema de los centrocampistas, pero es que justo es que antes de estar con vosotros he grabado un vídeo de esos 15 chollos. Hemos hablado de Calatrava, pero es que de los 15 igual 5 o 6 son venidos de segunda, ¿no? sí, Y sí, sí. precisamente hablaba de eso, del componente de peligro, que es el salto segunda a primera, porque igual que hay jugadores que, bueno, acabas de poner un caso anteriormente, Ángel Pérez, el jugador del Alavés, vino de un Huesca con una puntuación bastante mediocre de 4 puntos y pico y hizo una segunda vuelta tremenda. Y hemos tenido jugadores con medias de 7, 8 puntos en Bivenger segunda que han ascendido a primera y hemos dicho, bueno, estos son los jugadores, por ejemplo, Calatrava veía 15 goles
y creo que eran 6-7 asistencias, una barbaridad. Y luego ese tipo de jugadores, y un buen caso también, Alberto Reina la temporada pasada, no han terminado de adaptarse bien, porque es que no es lo mismo jugar en segunda que en primera, ¿no? Pero hay que Claro, cometer el riesgo, claro, ¿no, José? claro, igual, Dani Raba el año pasado, pues yo no sé la cantidad de dinero que le pude meter en el Valencia al principio. Y al final, pues se ha bajado que está en, no sé si está ahora en 240.000. Entonces, que también te digo, igual en alguna liga le ficho, porque a lo mejor sale a otro equipo y es otra historia. No es lo mismo jugar en un Valencia a lo mejor que en un Racing de Santander. A lo mejor te coge el Racing de Santander y lo revienta en el extremo. Entonces, siempre que, pues eso, intentar repartir un poco los huevos en las ligas en las que juegas y siempre pues ir metiendo, ir siempre a unos jugadores como más seguros, que sabes que te van a funcionar bien y luego pues un poco ir haciendo apuestas. Y ya te digo, te van a salir 2 bien y te van a salir 4 mal, pero las 2 bien te van a compensar las 4 que te han salido mal. Miguel, ¿te pojas con algunas apuestas? Sí, a ver, este año, de hecho, estaba mirando aquí en Bivenger mediocentros y es verdad que es una posición un poco más caliente este año, ¿no? Claro, apuestas, por ejemplo, Canning Lee. Sabemos que con el Cholo a veces elegir jugadores, sobre todo si se acaban de incorporar al equipo, es muy complicado. Porque Canning Lee igual pues está haciendo rondo 6 meses bueno, que coja forma, ¿no? Pero sí que creo que es un jugador que en el juego del Atlético de Madrid, en la parte un poco más ofensiva, puede encajar, ¿no? Sobre todo si hace ahí combinaciones buenas. Y luego un jugador que yo creo que sí que es más apuesta, pero que puede salir muy bien, yo creo que para principios de temporada es casi obligado, es Terrats del Getafe. O sea, es un hombre Bordalás, 100%, es soldado de Bordalás, ¿no? Tiene un precio de 2 millones, está subiendo 140.000 y, oye, nos aseguramos que es un jugador que yo creo que lo va a jugar todo y que seguramente, vale, pues no sea top de puntos a final de temporada, pero que va a jugar, va a tener medias considerables, sobre todo si Bordalás da otra vez con la tecla un año más, ¿no? Y yo creo que son los jugadores que a principio de temporada tendrían, ¿no? Terrats, Amatucci, por ejemplo, del Depor, o Gueye del Racing, son apuestas, obviamente, pues son jugadores baratos, 3 millones, 2 millones 600. Pero bueno, son los típicos fichajes que a lo mejor a principio de temporada te puedes permitir, ¿no? Y luego en el rango más arriba, creo que un jugador que este año puede ir de menos a más, obviamente esto es una opinión personal, pero es Bellingham. Son 17 millones, yo me he fichado 2 o 3 ya, pero creo que es un jugador que si tú lo comparas con otros tops, pues hay una diferencia por ahora, a día de hoy, en el mercado de 4, 5, 6 millones. Creo que es un jugador que como encuentre otra vez el tema asociativo con las alas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco qué pasa en el Madrid porque está todo un poco revuelto, ¿no? Al final, a ver si llega Diomandé, a ver si qué pasa un poco con Vinicius, pero en cualquier caso yo creo que a poco que combine un poco con las alas, a poco que encuentre a Mbappé arriba, puede hacer una temporada buena. Y luego ya los dos últimos estos son los típicos jugadores ahí un poco que son muy, 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 muy baratos, pero yo siempre es un poco mi especialidad. En el Villarreal, en el medio del campo, hay una situación un poco complicada. Tenemos a Macia y a Diata por nada, pues 150.000, 240.000. Oye, no, obviamente no van a ser Sunset, pero creo que merece la pena por ese dinero jugártela y si suena la flauta, suena la flauta. Y oye, igual rellenas ahí un hueco de última hora con uno de estos dos y te da tus 3 o 4 puntos y con eso yo creo que más que suficiente. Te suben un pelín, lo vendes por 1 millón o 2 millones y a fichar otro, ¿no? Pero bueno, yo este año es verdad que viendo Bivenger esta posición queda un poco más de apuestas y bueno, obviamente luego tenemos los Valverde, ¿no? Tenemos los jugadores top del Barça, también mediocampistas, Pedri y demás, pero claro, pues eso yo creo que aporta poco, ¿no? Vamos a ver con estos No, yo voy a aprovechar que estáis vosotros dos aquí, tanto José como Carlitos, y os voy a preguntar, porque de los 10 jugadores más valorados del centro del campo de Bivenger, tenemos a 4 jugadores del Real Madrid. Uno es Bellingham diríamos en condiciones normales, titular, ¿vale? Valverde, en condiciones normales, titular. Imaginaros que ficha el Madrid a Rodri, va a ser titular.
Y luego tenemos a Bernardo y Arda Güler. A mí es que Arda Güler me gusta muchísimo, es una debilidad mía. Y Bernardo Silva yo pienso que viene para jugar bastante. Entonces, cómo se cuadra todo ese puzzle? Y sobre todo, José, te pregunto a ti un poco tu opinión, cómo va a ser un poco ese centro del campo. Estamos prediciendo sobre la predicción porque se nos ha olvidado Tchouaméni, se nos ha olvidado la posibilidad de un extremo derecho. O sea, es bastante complicado ese puzzle. Yo estoy un poco como vosotros, estoy un poco saturado. Pero sobre todo, como en Fantasy, intentar evitar cagarla, la verdad. Claro, si es que ahora en el principio también siempre hay que tener cintura. Entonces tú ahora, yo le meto a lo que sube. Entonces sube, tampoco me gasto mucho dinero porque si le metes a Bellingham, por ejemplo, 17, te plantas en 19 o en 20, no puedes especular con 20 millones porque tienes que hacer el otro equipo. Entonces yo sí que de más de 15 millones a lo mejor sí que procuro no cargarme mucho el equipo. A lo mejor me cargo con uno o así. ¿Qué va a pasar? No caben todos. Evidentemente en el Madrid no caben todos. Entonces hay que ver qué va a hacer las 2 o 3 primeras jornadas. El que se arriesgue apueste por Bellingham, para mí Bellingham es súper titular. Pero pues eso, a lo mejor entre Valverde, Bernardo Silva yo no le veo tan titular. Güler me gusta mucho, pero no le veo tan titular. El otro día fue el mejor, para mí fue el mejor del amistoso. Entonces, bueno, también a mí me gusta ver el fútbol. Entonces, cuando ves el fútbol, también los jugadores te dan sensaciones. Y las sensaciones que te dan es, si la sensación es buena, ves que transmite con el entrenador, pues es un jugador al que le tienes que echar dinero. Pero vamos, yo, por ejemplo, en el Madrid le tiraría a Bellingham siendo mucho dinero y poco más. Yo no me metería mucho más en el Real Madrid. Y soy del Madrid. Sí, es que tiene un puzzle ahora, no Claro, sé, veremos, ¿no? Hay que ver exactamente. claro, también te digo, a partir de la jornada 7 o 8, que ya están los roles de los equipos establecidos y con el dinero que he ido haciendo con los jugadores chiquitos, ya pues le empiezo a comprar un Bernardo Silva si veo que funciona bien. Ya tienes que ir haciendo dinero con los jugadores pequeñitos para ir a por los jugadores grandes. Carlitos, pues me acaba de matar a José porque el primer fichaje que he hecho en Lef ha sido Fede Valverde. O sea, me acaba de Yo matar. lo tengo en algún equipo, pero bueno, va subiendo, mientras me vaya subiendo, yo lo seguiré teniendo. Pero Sí, para mí a largo plazo, al principio de temporada, prefiero esos 12 millones, meterlo en 3 de 4 millones, que me vayan subiendo más. Makes sense. Sí, yo de hecho cuando me he fichado a Bellingham me lo he fichado en ligas que a lo mejor te dan mucho dinero, ¿no? Ahí en concreto se me ocurre la Superliga esta de Nando, te dan dinero, pues ahí le empujas y a lo mejor te lo llevas y perfecto, ¿no? Pues te dan bastante dinero, pero es verdad que por ejemplo el LEF es complicado, ¿no? El LEF te vas más a un rango de jugadores un poquito por debajo que sepas que van a jugar siempre, que te vayan a dar esos 5 o 6 puntitos, ¿no? Que con los que estás contento al principio de las primeras jornadas. Y bueno, sobre todo de Madrid y de Barça son primitivos los jugadores, porque Pedri igual 17 millones, Bellingham 17, Valverde un poquito más abajo 12, Bernardo Silva a día de hoy yo creo que está subiendo, pero esos 9 millones son carne potencialmente de banquillo, en cuanto, o sobre todo si fichan a Rodri, ¿no? No lo sé. Yo luego, si fichan al final a Diomandé, yo no sé cómo van a hacer el 11, porque va a estar complicado. No sé, o sea, también vamos a ver qué pasa con Vinicius. A día de hoy el Real Madrid es un polvorín. Yo, hombre, como aficionado más allá del fantasy, sí que me gusta, pero yo creo que lo que están intentando hacer es que haya un poquito más de competencia y que lleguen a marzo, a lo mejor que no estén muertos, ¿no? Esa es la clave. Pero bueno, vamos a ver un poco porque el Fantasy sí que es verdad que es un equipo que a priori intentaría evitar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, alguna liga también he fichado Cucurella, creo que va a ser muy fijo, ¿no? Atrás, mucho dinero, pero bueno, si es una liga que potencia los defensas, que te da imbatibilidad y tal, pues a lo mejor hasta te lo puedes plantear si tienes algo de dinero. Pero lo mismo que decía José, al principio de temporada hay que irse más a equipos, vamos a decir, ¿no? A Getafes deportivos, ¿no? Intentar sacar de ahí Málagas, Racing, ¿no? Y si tienes ahí un poco la suerte de enganchar 3 o 4 jugadores que estén puntando bien
ya sea por goles, por asistencias, por toque, ¿no? Pues si tienes ahí SofaScore por detrás en la puntuación, tienes que mirar muchas estadísticas, pues quizás eso te llevas el gato al agua, ¿no? Chicos, nos vamos a delanteros. Vamos a hablar de los dos bichos actualmente, porque son Mbappé y Lamine Yamal los dos jugadores más valorados. De hecho, lo de que decía Carlitos, ¿no? Los rumores de una oferta del Arsenal por Vinicius está haciendo que el jugador brasileño esté cayendo una barbaridad en el mercado. Los rumores también de qué pasa con Julián Álvarez también mantienen congelado el precio del que sería otro de los grandes delanteros que tenemos en la liga. Y también quiero comentarte, José, un par de jugadores porque nos preguntan mucho y es que son dos melones por abrir, a De Jemi y Gordon en el Fútbol Club Barcelona. También, si nos genera dudas cómo encaja todo el puzzle del centro del campo del Real Madrid, cómo encaja Flick el tema de la delantera con jugadores tan polivalentes como Fermín, Olmo y sabiendo que Rafinha y Lamine son prácticamente indiscutibles. Estos dos nuevos jugadores pues nos generan cierta incertidumbre y tienen unos valores también bastante altos. No sé, ¿cómo lo ves tú? Estás mute. Estás muteado, Perdona. José. Sí, Ahora. sí, perdona. Que es un poco igual que yo soy muy un poco de, pues a lo mejor si me sale uno que está subiendo, lo ficho. Veo cómo juega 2 o 3 jornadas. A mí me da la sensación que es un poco el Rashford del año pasado, que Rashford entró, era un fichaje muy parecido a Gordon y sabes que es bueno, pero no sabes la continuidad que va a tener. Entonces, yo, por ejemplo, para fichar a alguien del Barcelona, Fermín me parece un fichaje más potente que Gordon o que Adeyemi, que luego, ya te digo, dentro de 4 meses igual uno de los dos lo revienta. Gordon me parece más jugador que Adeyemi. ¿Cuánto va a jugar? ¿Qué va a pasar con el 9 del Barcelona? ¿Qué va a pasar con Ferran Torres? Que Yamal es fijo. Yo creo que Fermín va a jugar mucho y hasta incluso va a jugar en banda izquierda a lo mejor. O bueno, a ver qué hace con... Si el otro día decía que igual Yamal le podía poner de 9, pero entonces a ver cómo ensambla las piezas Flick. Entonces, bueno, el que arriesga y compra Rafinha o compre a uno y salga bien, pues es el que te va a coger la ventaja las 10 primeras jornadas de liga. Entonces tú vas a ir un poco a remolque. También gastarte 10, 11 millones, sabes que, sabes que tienes que bajar en otras posiciones. No sé, yo ahí un poco, no sé, yo por ejemplo este año tengo la pedrada con Jeremiah. Entonces, el que ahora mismo está con pubalgia, pero es un jugador que es muy vistoso y yo creo que a nada que haga un poquito que juegue, para mí lo puede reventar este año, porque es un jugador muy vistoso. Entonces, sabes que en el Deportivo va a jugar más, o sea, no va a tener los problemas del Barcelona, de esta semana juego, esta semana no juego, te pongo de titular en Europa, te pongo suplente en Liga. Entonces son jugadores que no sé. A mí, Barcelona, o sea, si quieres ganar una liga en Biwenger, tienes que tener muchos jugadores del Barcelona y del Madrid, pero a final de año. Al principio hay que ir con cautela, porque no te caben, o sea, por presupuesto no te caben. Entonces también un poco sensaciones. Si tú tienes la sensación de que lo va a reventar, yo siempre que hablo con mis amigos es, tú fíjate de tu sensación. Si tu sensación es que ese jugador lo va a reventar este año, Total. ve a por él. Ve a por él y ya está. No te quedes con la sensación de que tenía que haber ido a por él. Ves a por él. Si te sale bien, pues vas a estar doblemente feliz. Si te sale mal, pues el año que viene te saldrá bien otro. O el que te salió bien a ti, al otro le saldrá mal. Es que es un poco... Tienes que disfrutar también con tu... O sea, tú estás viendo el fútbol, tú ves lo que te gusta y tienes que ser un poco... ir con lo que te gusta a ti, porque si no, al final no disfrutas. Y de estos que te gustan, ¿tienes algún nombre por ahí A guardado? mí, No has dicho ya Jeremiah, pero a mí Gerard Moreno siempre me ha gustado. El año pasado, bueno, ha tenido un historial de lesiones muy fuerte, pero yo Gerard Moreno, cuando está bajando dinero, yo muchas veces le ficho. Entonces, a lo claro. mejor tiene una racha de 4 o 5 partidos buenos, se me lesiona otra vez. Bueno, pero cuando está próximo otra vez a salir, le ficho, porque es un jugador que es muy bueno. Entonces, a Yoce me parece un jugador que este año para mí es otra de las fichitas, que lo puede reventar, porque es un jugador muy bueno. Que seguro que el viernes se lesiona, pues bueno, pues mala suerte, pero me parece un jugador que por 5 millones ahora, por 4 millones,
no sé cuánto está ahora mismo, me parece un jugador muy bueno. Pues claro, para hablar de Mbappé y Yamal, que no estoy aquí, vamos, estamos para hablar un poquito de jugadores y tengo aquí una lista que me he apuntado. Mira, pues mira, o sea, tenemos la lista Sí, del campeón, gente, cuidado, que no, claro, que... no, en función del pues mira, quiero ver a Juan Cruz del Málaga, le quiero ver, a ver qué pasa con él. Quiero ver qué pasa con Satriano del Getafe. Ya te he dicho, Gerard Ayoce. Aubameyang ahora mismo está subiendo. A Aubameyang hay que meterle por el precio que está. Entonces, que ya luego 3 partidos empieza a puntuar como Budimir el año pasado 1-1-1, pues a lo mejor te tienes que ir desprender de él y fichar a otro más, a otro que te asegure más puntos. Pero bueno, Chupe del Málaga, pues le quiero ver también. La Rubia le quiero ver. Los del Racing, Íñigo Vicente, Andrés Martín. Quiero ver a Guruceta este año también. A ver, con el cambio de entrenador, el Bilbao es un equipo interesante con el cambio de entrenador. O va para arriba o va para abajo. Pero si va para arriba, va a dar muchos puntos. Es un poco, pues eso, la sensación. Yo tengo la sensación de que el Bilbao este año va a hacer una buena temporada. Pues entonces yo tengo que ir a por Guruceta, tengo que ir a por Sancet, tengo que ir a por Laporte y tengo que ir un poco pues a jugadores que es el pensamiento que yo tengo. Que coge que en diciembre está en descenso y lo echan al entrenador. Pues mira, pues este año no me ha salido bien la jugada. Hay un par de jugadores que creo que por su también conformación, por cómo son como jugadores, creo que tanto Lookman como Nico Williams parten de un precio muy bueno de salida. Sí, Nico, yo creo que olvidada, o sea, hay que olvidar su temporada pasada anterior, tuvo muy mala suerte por la pubalgia y que empiece de cero y ahí puede ser un titán. Y además la Lookman igual, yo creo que también puede ofrecer sí. mucho más de lo que nos enseñó el año anterior. Carlitos, ¿por dónde te vas con los delanteros? ¿Dónde tienes tú la mirilla puesta? Pues mira, con José también me ha apuntado los nombres, son nombres todos buenos. Coincido con él en el Athletic Club. El Athletic Club yo creo que este año puede ir hacia arriba. De hecho, al principio de la temporada me ha apuntado a Robert Navarro. Creo que está en forma y no es un jugador que vaya a brillar durante el resto de la temporada, pero a lo mejor al comienzo sí que para empezar, ¿no? Está bien. Luego hay uno que ahí me vas a matar, ¿vale? Pero yo creo que es los Magic, el Ronnie López del 2026, que se llama Ferniño, ¿vale? Sé que me vas a matar porque le tienes tú, pero yo creo que el Elche, bueno, está subiendo muchísimo pues porque es que no hay otro, Porque no hay otro. Pero no sé, tengo dudas, ¿vale? Pero eso por la parte así más negativa, pero bueno, Lookman, que lo has dicho tú, estoy totalmente de acuerdo, creo que son 9 millones, pero es un fichajazo, ¿no? Luego los Suche, los Adriano, pues hay que intentar fichar en las primeras jornadas. Quique García, por favor, 1,6 millones. Chollazo, vale, ya tiene sus años, pero es que estamos hablando de un jugador que pelea, que lucha, pues si juegas en picas, las 2 picas te vas a llevar, ¿no? A poco que tal, y luego si mete un gol, pues ya estamos hablando, ¿no? Young no es el chollazo del año pasado, 3,4 millones, pero bueno, empieza en el Levante, parece que al principio no, bueno, pues va a jugar, tal, pues perfecto. Y luego la delantera de los Asuna, tenemos obviamente a Budimir, que es un seguro de vida, ¿no? Pues, pero luego tenemos a Raúl Moro, a Dubasín, están subiendo muchísimo. Estos jugadores que juegan arriba, creo que son todos ahí jugones, tal. Creo que si empieza bien el Osasuna con el nuevo entrenador, puede ser interesante. Y luego José ha dicho varios, ¿no? Está hablando ahí de Íñigo Vicente, la delantera del Depor, Ayoce, yo creo que Ayoce está en forma, vamos a ver cuánto dura sin lesionarse, son 4 millones, yo me la jugaba, total, te va a durar 2-3 jornadas, pero bueno, pues 2-3 jornadas que te puntúa. Y luego uno que hay a lo mejor un poco de ahí de hype y tal, pero Sato, 3 millones, subiendo 160.000 en el Valencia, pues igual sí que también me la jugaba, ¿no? Yo reconozco que es que ni le he visto jugar, pero yo creo que le metía seguro, ¿vale? De hecho, yo estoy viendo pujas astronómicas por este jugador en ligas. Puede ser también otro Ronnie López, pero bueno, yo en este caso sí que creo que bueno, haciendo la analogía, puede ser el Kangin Lee de hace unos años, ¿no?
Entonces, a lo mejor ahí sí que le metió. Y obviamente los tops, pues ya sabemos, a final de año, yo creo que Mbappé y Yamal van a estar arriba. A poco que se dé bien, yo creo que Mbappé, con la capacidad que tiene de gol, pues va a ser top 1, fantasy, pero yo son jugadores que a día de hoy no tendría en Bivenger, ¿no? O sea, intentaría evitar, veo pujas también de 20 y pico, 30 millones en liga, bueno, pues estás cargando la liga, ¿no? Pero bueno, ahí es un poco lo que vemos ahora, ¿no? Vamos a ver qué tal. Te iba a preguntar precisamente eso, José, así para cerrar ya. Mbappé, Lamine, ¿haces ese tipo de fichaje a principio de temporada? Entiendo que la respuesta está más que hecha, pero sobre todo explica o argumenta el por qué. No. Pues es que depende un poco de la liga en la que juegues. Entonces, en liga que son jugadores ya bastante en ligas de formato de liga con divisiones, primeras divisiones, segundas divisiones, no te van a dejar fichar con Mbappé, no vas a formar un equipo. A mí me pasó el año pasado y fíjate en Olimpo, que es una liga también un poco selecta, de los mejores, que creo que Lev también lleva 6 jugadores, creo. Son fiché a Mbappé jornada 9, jornada 10. Lo cuadré bien y me mató. Es que me mató, iba tercero creo y me bajó al sexto o al séptimo puesto. Entonces, porque te limita mucho a la hora de fichar. En otra fiché a Rafinha también y bajé a segunda división. Entonces, son las experiencias personales también que te hacen que al año siguiente como que evites, por ejemplo, esos fichajes. Sí que en alguna tuve algún Mbappé luego fichas. Si se te va dando bien, vas haciendo dinero, pues eso, el Eta-John lo fichas por 3, las vendes por 11, ahí tienes 11 kilos que se te aparece Claro. Mbappé, sabes que la gente no tiene dinero para fichar a Mbappé y es que lo fichas a valor de Y mercado. fichaste a Entonces, Aaron Scandell también por lo que sea y de pronto puedes cambiar de portero, ¿no? Y claro, por también, eso, o sea, si metes a 3 o 4 de estos que has visto que te has subido, que Eta-John no va a mantener 10 millones en toda la liga, sabes que no, pues es que lo largas y fichas pues eso, fichas a lo mejor pues a un Valverde, alguien de zona media, lo que sea, que te asegura muchos puntos. Entonces eso, se te tercia un Mbappé, pues ya te digo, yo en ligas que están divisiones bajas es más fácil luego ensamblar el equipo, porque es eso, vas metiendo jugadores pequeños y si te deja la gente fichar en el mercado, pero es eso, si hay gente especuladora en el mercado que no te deja fichar gente de un rango de 1 a 3 millones, te está matando el equipo porque no puedes hacer equipo. Y por mucho que Mbappé te haga 20 puntos por partido. está claro, si es que las matemáticas en este caso no fallan. Yo el otro día tenía ahí, creo que tengo pendiente de responder, que me decía uno, ¿ficho a Lamine o a Mbappé? ¿O ficho a Lookman y Oyarzábal? Me parecía la respuesta muy clara, pero claro, digo, no sé qué tipo de liga te ofrece en un mismo mercado poder hacer ya esta operación. No lo sé, a lo mejor será algún draft privado o alguna historia así. Pero bueno, hay que dar la Claro, sí, respuesta del campeón. claro. También en una liga de amigos que dan mucho dinero, si las primas son muy Claro, fuertes, pues claro, yo le meto a claro, Mbappé, le meto la casa, el claro, y a coche, quien sea. Claro. le meto todo. Pero claro, en una liga en la que hay muchos jugadores y son competitivos, te arruina la liga. Esto es las ligas de Nando, que son las de sobrinos, ¿no? Pero profesionalizadas, no, hombre. A Nando le envío un abrazo fuerte, que seguro que escucha el podcast y es un fenómeno. Carlitos, vamos a ir cerrando ya. Yo creo que ha quedado fabuloso. De hecho, no iba a ser 1 hora y 10. Creí que iba a ser algo menos y se nos ha ido un poquito de hora, pero no sé si tú quieres poner algún apunte para concluir. No, nada, dar las gracias a José, tener al campeón es un orgullo, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante bien. Y nada, y como dices tú, oye, mandar saludos a todos los grandes jugadores, a estos que comentábamos, ¿no? Los Javier Birras, Claro que los sí. Eloy, los Pepe Buitre, obviamente también a Nando, y decir que ahora ya en serio que es su liga, es una gran Sí, liga. hombre, La sí. verdad es que el tío se la curra un montón y pues como Miguel, ¿no? Sí, Con la macro la macro liga. liga, pero obviamente pues ahí todos tenemos en mente a los grandes jugadores y nada, y a ver qué tal será la temporada. Y a disfrutar de fantasy sobre todo, ¿vale? Yo creo que al final es una afición, es un hobby, como siempre decimos, es lo más importante de lo menos importante, y entonces lo que hay que hacer es disfrutarlo, ¿no? José, muchas gracias por pasarte por aquí. Espero que hayas estado a gusto en el podcast de Jornada Perfecta y para nosotros que el campeón Bivenger actual, el número 1 del ranking, venga aquí y nos enseñe su libreta y además que lo haga con tanta transparencia, porque lo has hecho con muchísima transparencia, pues la verdad que es un honor.
No, yo quiero agradeceros a vosotros porque, vamos, se me ha hecho bastante ameno y, vamos, si me dices casi una hora, pues no me lo creo. Estamos aquí de charla y, vamos, es que es la charla de 3 amigos hablando de Big Wenger. Eso es lo que debe ser y lo que siempre ha sido este podcast y lo que va a seguir siendo. Chicos, y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y como os digo, el próximo episodio, en principio, si todo va bien, vuelven tanto Fabián y como Oño y tenemos esa mega previa de la temporada. Carlitos, te envío un abrazo fuerte y muchas gracias por haber vuelto a propiciar este episodio. Y José, igual, muchas gracias por contarnos todo. Chicos, un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Un abrazo. Okay. Adiós. Adiós, chao.